Hola, en este video resolveremos 5 ejercicios tipo examen final donde utilizaremos los siguientes conceptos: ecuación de Lagrange, curvatura, coordenadas curvilíneas, integral de línea e integral doble. Como primer ejercicio nos piden determinar la coordenada del punto P que pertenece a un paraboloide hiperbólico y que es la más cercana al origen. En este problema vamos a utilizar la ecuación de Lagrange debido a que se trata de un problema sujeto a una restricción y para ello necesitamos primero identificar quién es nuestra función objetivo. Y la función objetivo es aquella que necesitamos maximizar o minimizar. En este caso se trata de una distancia que correspondería a la más cercana al origen. Entonces, vamos a poner por aquí función objetivo. Va a ser la ecuación de la distancia. Y para facilitar las derivadas, vamos a utilizar la distancia al cuadrado, que en todo caso sigue siendo una función objetivo válida. Un punto cualquiera del paraboloide hiperbólico, x, y, z, y su distancia al origen sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Debido a que cualquier punto le debe pertenecer al paraboloide hiperbólico para calcular la distancia, significa que esa es mi función restricción. Entonces mi función restricción es z menos 4x cuadrada más 4y cuadrada menos 5 igual a 0. Con estas dos funciones voy a construir mi ecuación de Lagrange. Como w, que depende de x, y, z, y me falta el multiplicador de Lagrange correspondiente a la función restricción, y esto va a ser igual a mi función objetivo más lambda veces la función restricción, que está igualada a 0. Con esto ya puedo calcular las derivadas parciales para encontrar los puntos críticos. La derivada parcial con respecto de x menos 4 por 2, 8 lambda x igual a 0. Derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto de y, que sería 2y más 8 lambda y igual a 0. La derivada parcial con respecto de z, y tendríamos 2z más lambda igual a 0. Y finalmente nuestra última derivada parcial, que correspondería a la derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto del multiplicador de Lagrange, y eso es la función restricción. Z menos 4x cuadrada más 4y cuadrada menos 5. Y esto está igualado a 0. Tengo aquí una, dos, tres, cuatro ecuaciones. Y la solución de estas cuatro ecuaciones me da los puntos críticos. Y con ellos, al evaluar en la función objetivo, me identificaría cuáles son los puntos más cercanos o más lejanos. Aquí lo que me interesa es el punto más cercano al origen. Vamos a utilizar la primera ecuación. De la ecuación 1 puedo factorizar 2x. Entonces tengo 2x que multiplica a 1 menos 4 lambda.
igual a 0. Tengo dos soluciones, una cuando x vale 0 y la otra cuando lambda es igual a 1/4. Bueno, vamos a considerar nuestra primera solución cuando x vale 0. Significa que si x es igual a 0, en la ecuación número 2, la ecuación número 2 no depende de x, y tengo entonces que 2y que multiplica a 1 más 4 lambda debe ser igual a 0. Y si x es igual a 0, tengo aquí dos posibles soluciones, una cuando y vale 0 y la otra cuando lambda es igual a menos 1/4. Sigo trabajando con x igual a 0 y ahora considero y igual a 0. Con x igual a 0 y y igual a 0, ahora sustituyo en la ecuación número 4 para conocer el valor de z, porque es un punto que pertenece a nuestro paraboloide hiperbólico. Si x y y valen 0, entonces z es igual a 5. Z menos 0 más 0 menos 5 igual a 0, z vale 5. Con estos valores de x, y z tengo un primer punto crítico que vale 0 en x, 0 en y 5 en z. Y con estos valores, al evaluar en 3, puedo obtener el correspondiente valor de el multiplicador de Lagrange, que sería lambda igual a menos 2z, es decir, menos 10. Me hace falta considerar ahora el otro valor de la ecuación número 2, es decir, cuando lambda es igual a menos 1/4. Ahora lo voy a considerar aquí del lado derecho. Con x igual a 0, que es de la primera ecuación, y con lambda igual a menos 1/4, que es la segunda solución de la ecuación número 2, si yo evalúo en la ecuación número 3, tengo lo siguiente. 2z igual a menos lambda, es decir, 1/4, significa que z es igual a 1/8. Evaluando en 4, es decir, cuando x es igual a 0 y z igual a 1/8, puedo obtener el valor de y. Tengo entonces z menos 0 más 4y cuadrada menos 5 igual a 0. Esto es igual a 5 entonces. Z vale 1/8. Tengo entonces que y cuadrada va a ser igual a 5 menos z entre 4. Es decir, 5 menos 1/8. Todo esto dividido entre 4. 40 menos 1, 39, entre 8, que multiplica 4, y esto es 32. Significa que y tiene dos posibles soluciones, positivo o negativo de la raíz de 39 sobre 32, y esto me hace tener otros dos puntos críticos. Los voy a anotar del otro lado. Punto crítico número 2, que sería 0, raíz de 39 sobre 32, 1/8, que es el valor de z,
El otro punto crítico sería el punto crítico número 3, como 0, menos raíz de 39 sobre 32, z, que vale 1/8. Estos dos puntos críticos tienen un valor del multiplicador de Lagrange igual a -1/4. Bueno, con estos tres puntos críticos evalué para la condición de la ecuación número 1 cuando x es igual a 0. Ahora me hace falta cuando lambda es igual a 1/4. Tengo entonces que de la ecuación 1, lambda es igual a 1/4. Voy a evaluar en la ecuación número 2. Lambda es distinto de 0. Significa que y debe ser igual a 0 para que se cumpla la ecuación número 2. Entonces de 2, y vale 0. Tengo el valor de y, que satisface la ecuación número 2. Tengo el valor de lambda, que satisface la ecuación número 1. Y al evaluar en 3, tengo entonces 2z más lambda igual a 0. Significa que 2z es igual a menos lambda. Implica que z es igual a -1/8. Con estos valores vamos a sustituir en la ecuación número 4. Con y igual a 0, z igual a -1/8, y para el valor de lambda 1/4, en la ecuación número 4 tengo lo siguiente. Z menos 4x cuadrada más 4y cuadrada menos 5 igual a 0, que es la ecuación del paraboloide hiperbólico. Y en este caso, cualquier valor de x elevado al cuadrado es positivo. Significa que la suma de dos términos negativos no se pueden cancelar a menos de que x pertenezca a los números complejos. Significa que aquí ya no tengo solución posible. ¿Qué me hace falta por considerar? Veamos. De la ecuación 1 ya evaluamos cuando x vale 0. Vimos las dos opciones de solución de la ecuación número 2, y igual a 0 y lambda igual a -1/4. De la ecuación 1, ahora revisamos cuando lambda es igual a 1/4 y con lambda igual a 1/4 no hay solución posible. Significa que hemos terminado de resolver nuestro sistema de ecuaciones que nos determina los puntos críticos de este problema de una función objetivo sujeta a una restricción. Ahora nos hace falta revisar estos puntos críticos en la función objetivo. Tengo entonces mi primer punto crítico, que sería 0, 0, 5. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 25, que sería z cuadrada. Esa es la distancia para el punto crítico número 1. La función en el punto crítico número 2, que sería 0, raíz de 39 sobre 32, 1/8. Tengo 0 al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y esto resulta en 39 por 2
78 más 1, 79 sobre 64. Y sucede lo mismo con el punto crítico número 3, porque resulta que ahora es menos la raíz de 39 sobre 32, el mismo valor de z. Y si yo elevo todos estos términos al cuadrado y los sumo, voy a tener justamente la misma distancia al cuadrado. Significa que el punto más cercano al origen y que le pertenece al paraboloide hiperbólico son 2 en este caso. Vamos a anotarlo. Tengo entonces el punto crítico número 2, que sería 0, raíz de 39 sobre 32, un octavo, y el punto crítico número 3, con la distancia mínima de, ahora sí, la puedo calcular como la raíz de 79 sobre 64. Estos son los puntos con la distancia más cercana al origen y que le pertenecen al paraboloide hiperbólico. En el segundo problema me piden obtener la curvatura de una curva en un punto específico. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor de t, de la variable independiente de la curva, en donde me ubica en el punto P. Entonces vamos a igualar las componentes coordenadas del punto P con la ecuación vectorial de la curva y tengo lo siguiente. E a la 2t es igual a e a la 2pi. Coseno de 2t debe ser igual a 1. Y bueno, pues 4 vale 4, es una constante. Significa que en este caso t vale pi. E a la 2pi, coseno de 2pi, pues vale 1. Cuando t es igual a pi, me encuentro en el punto P. La ecuación de la curvatura es la siguiente. Kappa igual al módulo de la velocidad cruz la aceleración entre el módulo de la velocidad, que es la rapidez, elevada al cubo. Significa que necesito calcular la primera y la segunda derivada del vector de posición para encontrar primero la velocidad con su primera derivada, que sería 2e a la 2t por i, menos 2 veces el seno de 2t, j, la derivada de una constante vale 0, y la aceleración va a ser igual a 4e a la 2ti menos 4 coseno de 2tj. Vamos a evaluar en el instante de tiempo t igual a pi.
Y tendríamos que la velocidad en pi es igual a 2e a la 2pi y menos 2 veces el seno de 2pi y eso vale 0. La aceleración en pi va a ser igual a 4e a la 2pi y menos 4 coseno de 2pi que vale 1 j. En la expresión de la curvatura necesitamos la rapidez, así que la voy a calcular de una vez de este lado. Y la rapidez en pi es igual a 2e a la 2pi. Nada más tiene una componente en i, así que elevamos al cuadrado, sacamos raíz y nos queda la misma componente en valor absoluto. Debemos desarrollar el producto cruz de la velocidad con la aceleración y lo voy a plantear de la siguiente manera. V cruz A es igual a 2e a la 2pi producto cruz 4e a la 2pi menos 4j. Aquí es más práctico hacerlo de manera directa en lugar de desarrollar el determinante en la forma clásica del desarrollo de un producto cruz, debido a que i cruz i vale 0, lo que me quedaría como 2e a la 2pi por menos 4 menos 8e a la 2pi i cruz j, es decir, el producto cruz es menos 8e 2pi k. I cruz j es igual a k. Tengo entonces que el módulo del producto cruz es igual a menos 8e a la 2pi al cuadrado, le saco raíz, 8e a la 2pi. Vamos a sustituir en la expresión de la curvatura. Tengo entonces que la curvatura en el instante de tiempo t igual a pi va a ser igual a el módulo de b cruz a, que vale 8e a la 2pi, entre el módulo de la velocidad elevado al cubo, es decir, 2e a la 2pi al cubo. Esto es igual a 8 entre 2 al cubo, que también es 8, 1, e a la 2pi entre e a la 6pi, que es igual a 1 entre e a la 4pi, es decir, que la curvatura la puedo expresar como e a la menos 4pi, y con esto obtengo yo el valor de la curvatura en el instante de tiempo t igual a pi, que es justo en el punto P. En este ejercicio me dan un sistema de coordenadas curvilíneas, de coordenadas cartesianas a coordenadas curvilíneas v, w, y me piden determinar si el sistema de coordenadas es ortogonal, obtener los vectores tangentes unitarios y transformar el vector u a la base de los vectores tangentes unitarios. Vamos a determinar si el sistema de coordenadas es ortogonal. Entonces, en el inciso A, debido a que tengo las ecuaciones de transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas curvilíneas, puedo obtener los vectores normales. Entonces, los vectores normales son el gradiente de las funciones de las ecuaciones de transformación. El gradiente de u tendría i menos 4j más k. El gradiente de v, i menos k. Y el gradiente de w como 2i más j más 2k. Aquí nada más para agregar una expresión.
El gradiente de u es la derivada parcial de u con respecto de x por y más derivada parcial de u con respecto de y por j más derivada parcial de u con respecto de z por k. Y de esa manera calculamos nosotros estos gradientes. Si el producto punto entre estos vectores es igual a 0, entonces el sistema de coordenadas es ortogonal. Verifiquemos si el producto punto entre estos vectores es igual a 0. Gradiente de u, producto punto, gradiente de v. 1 menos 1, 0. Gradiente de u, producto punto, gradiente de w. Aquí tendría 1 por 2 más 2. Menos 4 por 1, menos 4. Eso me queda como menos 2. Más 1 por 2, 2, 0. También se verifica. Y me faltaría el producto punto del gradiente de v con el gradiente de w. La componente ni es 1 para el gradiente de w por la componente ni del gradiente w que vale 2. Eso es 2. En j no tengo componente en v. Entonces suma 0. Menos 1 por 2 menos 2. También tengo 0. Se verifica. Y por lo tanto el sistema es ortogonal. Tengo entonces ortogonalidad. Inciso B. Como el sistema es ortogonal, significa que los vectores normales unitarios son iguales a los vectores tangentes unitarios. Es decir, el vector tangente unitario EU lo puedo calcular con el vector normal unitario. Y el vector normal unitario, por definición, es el gradiente de U entre su módulo, que sería el factor de escala de los vectores normales. El vector tangente unitario a las curvas V, del mismo modo, con el gradiente de V entre el módulo del gradiente de V. Y finalmente el vector tangente unitario a las curvas W con el gradiente de W entre el módulo del gradiente de W. Bueno, aquí vamos a hacerlo de manera directa. Tengo entonces que el vector tangente unitario U es igual a I menos 4J más K entre la raíz de 1 más 16 más 1. Es decir, 16, 17, 18, 1 entre la raíz de 18 por I menos 4J más K. El vector tangente unitario a V va a ser igual a I menos K entre la raíz de 1 más 1. Es decir, 1 entre raíz de 2 y menos K. Y finalmente el vector tangente unitario sub índice W sería 2i más j más 2k entre la raíz de 4 más 1 más 4. 8, 9, raíz de 9, que es 3, un tercio, 2i más j más 2k. Y con eso tengo ya los vectores tangentes unitarios. Finalmente, en el inciso C, me piden transformar el vector u a la base de los vectores tangentes unitarios. Y resulta que si nos fijamos bien, el vector u, que vale 2i más j más 2k, es igual al gradiente de w.
Tengo entonces que U es igual al gradiente de W, y el gradiente de W es igual a el módulo del gradiente por el vector tangente unitario. Significa que el vector U es igual a 3, porque es el módulo del gradiente W, por el vector tangente unitario W. Y este sería el cambio de base de coordenadas cartesianas a las coordenadas curvilíneas W a la base de los vectores tangentes unitarios. Los vectores tangentes unitarios y verificamos que el sistema es ortogonal. Y con esto tendríamos nuestro ejercicio de las coordenadas curvilíneas. En este ejercicio me piden la integral de línea. Es una función vectorial, me dan la trayectoria y me dicen que esta integral de línea se debe desarrollar desde el punto O hasta el punto P. Voy a desarrollar esta integral de línea de dos formas. La primera es desarrollando la integral. Significa que la curva C la puedo representar en función de Y. X depende de Y. Y es igual a Y y Z vale 0. Es decir, esta es una curva plana y mi variable sería Y, donde X es Y cuadrada I, más YJ, que sigue siendo y Z, pues Z vale 0. Esta es la curva. Esta curva se desarrolla para su variable Y desde el punto O al punto P, y el punto O tiene por componente en Y0 y en el punto P tiene por componente Y raíz de 2. La diferencial de R sería la derivada parcial de R con respecto de Y por diferencial de Y, entonces me queda 2Y por I más J diferencial de Y. Esa es la diferencial de R. Ahora necesito evaluar la función vectorial en todos los puntos de la trayectoria, es decir, la función vectorial evaluada en R de Y. O en otras palabras, la función vectorial evaluada en X, que sería Y cuadrada, Y, que vale Y para todos los puntos de la curva, y Z, que vale 0. Es decir, X cuadrada, Y a la cuarta I, más Y cuadrada, J, más 0. Tengo la curva, tengo su diferencial de R, tengo la función evaluada en todos los puntos de la curva. Me hace falta desarrollar el producto punto, es decir, F punto diferencial de R, para finalmente después integrar para la variable Y de 0 a raíz de 2. Entonces F punto diferencial de R es 2Y por Y a la cuarta, 2Y a la quinta, más 1 por Y cuadrada, todo esto multiplica al diferencial de Y. Ahora sí, vamos a integrar. Tengo entonces la integral de 0 a raíz de 2, que es a lo largo de la curva C, desde el punto O hasta el punto P, de 2Y a la quinta más Y cuadrada diferencial de Y. Esto es 2 entre 6, 1/3 Y a la sexta, más 1/3 Y al cubo, de 0 a raíz de 2. Esta función sería entonces la integral de línea evaluada en raíz de 2, entonces 1/3
que multiplica a y a la sexta, es decir, 2 a la 6 medios al cubo, más y al cubo, es decir, 2 a la 3 medios. Y bueno, esta función evaluada en 0, pues vale 0. Ya no hay que restarle nada. Y si yo lo reescribo, tendría un tercio que multiplica a 2 al cubo, que vale 8. Y más raíz de 8. Esta es la integral de línea que me pide. La otra forma de desarrollar este problema es verificando si el campo vectorial es conservativo. Y si el campo vectorial es conservativo, entonces puedo desarrollar la integral de línea como una diferencia potencial, calculando el potencial del campo vectorial. Vamos a verificar si es conservativo desarrollando el rotacional del campo vectorial. O entonces, el rotacional del campo vectorial sería y derivada parcial con respecto de x de x cuadrada. J, y aquí el operador diferencial, la componente de la función vectorial, y mi última columna, vector k, derivada parcial con respecto de z, y la componente de la función vectorial en k, que es z cuadrada, derivada parcial de z cuadrada con respecto de y0, derivada parcial de y cuadrada con respecto de z0, derivada parcial de z cuadrada con respecto de x0, derivada parcial de x cuadrada con respecto de z0, y finalmente la derivada parcial de y cuadrada con respecto de x0 menos la derivada parcial de x cuadrada con respecto de y0, significa que esta es una función conservativa, lo que significa que la función vectorial f es igual al gradiente de una función escalar, que es mi función potencial. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones donde f es igual al gradiente de la función potencial. Significa que x cuadrada en la componente ni va a ser igual a la derivada parcial de phi con respecto de x. Y cuadrada va a ser igual a la derivada parcial de phi con respecto de y. Y z cuadrada, que es la tercer componente de la función vectorial, es igual a la derivada parcial de la función phi con respecto de z. Una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Voy a desarrollar el camino algebraico completo. Entonces vamos a integrar la ecuación número 1. Y la ecuación número 1 dice que la función potencial es igual a la integral de x cuadrada diferencial de x. Y esto vale un tercio x cúbica más la constante de integración, que es una función que depende de y z. Ahora sustituyo en 2. Y al sustituir en 2, la derivada parcial de esta función con respecto de y sería derivada parcial de f con respecto de y, que es igual a y cuadrada. Esto implica que al integrar la función f, que depende de y z, es igual a un tercio y al cubo, y su constante de integración sería una función que depende de z. Sustituyo esto en la ecuación número 3. Entonces tengo que mi función potencial es un tercio x cúbica más y cúbica más la función que depende de z. Ahora sí.
sustituyo en la ecuación número 3, que es la última ecuación que me falta por utilizar. Y tengo la derivada parcial de phi con respecto de z. Es decir, la derivada ordinaria de g con respecto de z, g nada más depende de z, y eso va a ser igual a z cuadrada. Integro, y g de z va a ser igual a 1/3 z cúbica más una constante integración, y ya estoy completo. Finalmente, tengo que la función potencial es igual a 1/3 x cúbica más y cúbica más z cúbica más una constante integración. Y ahora sí, la integral de línea, que es la integral sobre la curva C de f punto diferencial de R, va a ser la función potencial evaluada en el punto final, que es el punto P, menos la función potencial evaluada en el punto inicial, que es el punto O. El punto inicial es el origen, significa que solo me queda la constante C, y el punto inicial es 2 raíz de 2, 0. Tengo entonces 1/3, 2 al cubo, raíz de 2, que sería raíz de 8, que es raíz de 2 al cubo, z vale 0, más c, menos la función potencial evaluada en 0, que vale la constante c. Finalmente, resulta que la integral de línea a lo largo de la trayectoria c de la función vectorial vale 1/3, 8 más raíz de 8. Y nada más verifiqué con otro procedimiento el resultado anterior y se tiene el mismo valor de la integral de línea, ya sea desarrollando la integral o considerando que la función vectorial es una función vectorial irrotacional, es decir, es un campo conservativo. Finalmente, en el último ejercicio me piden calcular el área de la región definida en esta figura. Si yo observo la figura, tengo dos curvas que se desarrollan para el mismo intervalo de valores en y. Es decir, si yo corto para y constante, voy a cortar primero a la parábola, y igual a x más 1 al cuadrado, y corto al final con el polinomio cúbico, x igual a y menos y cúbica. Puedo representar esta región como una región tipo 2. Eso significa que la región tipo 2 tiene intervalo de valores constantes para y de 0 a 1 y requiero despejar x para que dependan de y. Si yo despejo x de la parábola, tendría lo siguiente. Más menos raíz de y, que sería la raíz menos 1 igual a x. Esa es la función que depende de x. Como estoy del lado derecho de la parábola se desarrolla en la parte izquierda de este lado con su signo negativo, entonces x va a ser igual a raíz de y menos 1 hasta el polinomio cúbico que vale x igual a y menos y cúbica. Con esto ya tengo mi región de esta figura. Significa que la integral doble
para calcular el área va a ser en esta región diferencial de x, diferencial de y. Ya tengo mis límites de integración. Solo falta desarrollar la integral. La primera integral es de raíz de y menos 1 hasta y menos y cúbica del diferencial de x, y mi segunda integral y última es para el diferencial de y de 0 a 1. La integral del diferencial de x es x, entonces tengo la integral de 0 a 1 de x evaluado en el límite superior, que es y menos y cúbica, menos x evaluado en el límite inferior, y el límite inferior sería menos raíz de y más 1. Todo esto diferencial de y. Vamos a reescribirlo un poco como menos y cúbica más y menos y a la 1 medio más 1. Diferencial de y. Integrando, tengo menos 1 cuarto y a la cuarta más 1 medio y cuadrada menos 2 tercios y a la 3 medios más y evaluado de 0 a 1. Esta función evaluada en 1 es igual a menos 1 cuarto más 1 medio menos 2 tercios más 1 menos la función evaluada en 0 que vale 0. Es decir, menos 1 cuarto más 1 medio es 1 cuarto menos 2 tercios más 1 más 1 tercio. Y esto va a ser igual a 7 entre 12. Es decir, el área de esta región es 7 sobre 12 unidades de longitud al cuadrado. Y con eso tenemos nosotros nuestro último ejercicio. Y finalmente terminamos la resolución de 5 ejercicios tipo examen final.